Hola, soy Carolina Barrios, soy coordinadora del equipo arquidiocesano de Pastoral Social. Les cuento un poquito más sobre mí. Vivo en Barrio Sur con mi familia. Estoy casada hace más de 10 años. Tengo una hija de 7 años que se llama Elena. Soy abogada. No ejerzo la profesión liberalmente, sino que trabajo como empleada pública en la provincia de Santa Fe. Y en esta oportunidad quiero proponerles que compartamos juntos reflexiones en torno a la familia y su vinculación con el mundo del trabajo, dejándonos iluminar por las enseñanzas, los valores y principios de la doctrina social de la Iglesia, tales como participación, solidaridad, subsidiariedad, bien común, entre otros. Es indudable que la familia es esencial a la sociedad. Se asevera que la familia es la célula básica de la sociedad, es decir, que es su basamento, su raíz. La familia es el fundamento de la sociedad porque de ella surgen los presupuestos humanos y sociales para los diferentes ámbitos sociales, para el ámbito de la política, para el ámbito cultural, para el ámbito económico, para el ámbito del trabajo. Para destacar la importancia que tiene la familia para la sociedad, el Papa Francisco, en la exhortación apostólica Amoris Laetitia, utiliza un verso de uno de los escritores más importantes de la historia universal, como es el escritor Jorge Luis Borges. Y utiliza el siguiente verso: toda casa es un candelabro. Con esta imagen poética, el Papa hace referencia a que todo hogar es semejante a un candelabro, porque en el seno de la familia las personas se iluminan a sí mismas y se iluminan entre sí, y a la vez proyectan esa luz para iluminar lo que está afuera. Es decir, todo lo que acontece dentro del hogar no queda dentro de las 4 paredes, sino que va a tener repercusiones, consecuencias afuera, va a tener repercusiones, consecuencias sociales. Sociológicamente podemos decir que estamos viviendo en una etapa de transición hacia un cambio de época. Todo cambio de época se caracteriza por el resquebrajamiento del modelo cultural vigente. Somos la generación, una generación de padres, de la que va a depender el estilo sociocultural que dejaremos a las próximas generaciones. Y cuando hablo de las próximas generaciones, me refiero a las generaciones de 3 o 4 siglos. Es por eso que debemos tomar conciencia de esta enorme responsabilidad, que radica como padres cristianos en lograr que los valores y principios del reino de Dios sean levadura en el proceso de gestación del nuevo modelo cultural, para lo cual es trascendental que los principios y valores se hagan hábito dentro del hogar para que de esta manera puedan proyectarse afuera, en la sociedad. Tanto las ciencias sociales como el pensamiento social cristiano destacan ciertos aportes que la familia hace a la sociedad, como lo son el de asegurar la continuidad de la sociedad, el de asumir prioritariamente las tareas de socialización y de educación de los hijos, el de ser un espacio privado de protección, desenvolvimiento y descanso, y el de asumir las tareas de cuidado de enfermos, incapacitados y ancianos. De todos estos aportes, todos ellos muy relevantes, nos vamos a detener en uno, que es el que se vincula en concreto con la contribución que hacemos como familia al mundo del trabajo, y es la tarea prioritaria que tiene la familia de socialización y de educación de los hijos. Con relación a la tarea de educación en la familia y su vinculación al mundo del trabajo, y aquí abro un paréntesis para aclarar que cuando me refiero al mundo del trabajo, incluyo a todos los actores que confluyen en la relación laboral, esto es, a los trabajadores como así también a los empleadores y patrones, y a los trabajadores en sus diversas variantes, al tradicional trabajador asalariado
como así también aquellos que desempeñan su labor de manera autónoma, liberal, e incluso aquellos que responden a modelos laborales que por ahí escapan o no se ajustan a los preceptos estrictos del sistema capitalista, como son los trabajadores de la economía social. Retomando esta idea de vincular la tarea de educación con el mundo del trabajo, nos podemos hacer inicialmente, para comenzar a reflexionar en torno a ello, la siguiente pregunta inicial. ¿Dónde se aprende a trabajar? ¿Dónde aprendemos el gusto por el trabajo? O como se pregunta el Papa Francisco, ¿dónde se aprende el estilo de vida laborioso? Primero que nada, se aprende en la familia. Así lo afirma el Papa Francisco en una audiencia del año 2015, donde se refirió específicamente a este tema. Siguiendo el lineamiento o el hilado de reflexión, podemos ahora preguntarnos, ¿y cómo la familia puede educar para el trabajo? El Papa dice que la familia educa al trabajo con el ejemplo de los padres, el papá y la mamá que trabajan por el bien de la familia y de la sociedad. El ejemplo de los padres es esencial para educar y para aprender a trabajar, a gustar del trabajo. A ese ejemplo, ¿cómo lo damos los padres? Lo damos con el hecho concreto de trabajar y también con palabras, gestos y actitudes con los que expresamos cómo nos sentimos cuando trabajamos. Con palabras, gestos y actitudes a través de los cuales expresamos cómo nos hace sentir nuestro trabajo, cómo nos hace sentir el trabajar. Con aquello que expresamos, que exteriorizamos, los hijos se van formando una idea de lo que es trabajar, idea que puede ser positiva o negativa. De ahí que es importante que como padres demos un testimonio positivo de lo que implica trabajar y que nuestra experiencia cotidiana de trabajo sea también motivo de diálogo familiar. Muchas veces los trabajadores, particularmente los que trabajamos en relación de dependencia, al hablar en familia de nuestro trabajo, acentuamos en el relato el esfuerzo, el cansancio que nos genera trabajar, dejando de lado las satisfacciones que el trabajo también nos genera. Los que son jefes o patrones suelen hablar del dolor de cabeza que les causan sus empleados, sus subalternos, el dolor de cabeza que les generan las responsabilidades laborales. Por lo tanto, si queremos promover en el seno de la familia un estilo de vida laborioso, debemos ser equilibrados en nuestros relatos. El trabajo implica esfuerzo, que causa cansancio, pero también nos permite desplegar nuestras capacidades y habilidades, nos hace sentir útiles y ello es satisfactorio. Hay que superar esa forma de expresar el trabajo como un castigo, como algo malo, y enseñarles a nuestros hijos que el trabajo implica esfuerzo, pero también gratificaciones espirituales y gratificaciones materiales. También como padres educamos a nuestros hijos en el trabajo cuando valoramos todo tipo de trabajo por el solo hecho de que es realizado por una persona. Juan Pablo II, en la encíclica Laborem Exercens, se refiere a la doble dimensión que tiene el trabajo, la dimensión objetiva o económica, que se refiere a la productividad, y la dimensión subjetiva, que es la que se debe priorizar, y que se refiere a la dignidad inherente de cada trabajo por el hecho de ser realizado por una persona. Es por ello que no debemos calificar arrogantemente de inferiores aquellos trabajos para los que no se requiere una formación especial o una cualificación. En la vida cotidiana, las familias nos solemos vincular con trabajadores y trabajadores que prestan servicios, que no requieren de una formación especial o una cualificación determinada. Por ejemplo, el muchacho que corta el césped, la muchacha que hace la limpieza o que se encargan de realizar las actividades de planchado. Es importante que en casa los padres no devaloricemos estos trabajos frente a nuestros hijos, menospreciándolos o con comentarios despectivos. Los menospreciamos, por ejemplo, no de palabras, sino con un hecho concreto, cuando tratamos de ahorrar, entre comillas, lo que más podemos al pagar
estos trabajos. El muchacho que corta el pasto, la muchacha que limpia, que plancha, realiza un trabajo, una tarea que me beneficia, que beneficia a mi familia, que es útil para mí, para mi familia. Al retribuirle con el pago su trabajo, no estoy haciendo caridad o asistencialismo, sino que le retribuyo, le pago porque es lo debido, lo que es justo. El compendio de la doctrina social de la Iglesia, en consonancia con el catecismo y con los textos bíblicos, afirma: el salario justo es el fruto legítimo del trabajo. Comete una grave injusticia quien lo niega o no lo da a su debido tiempo y en la justa proporción al trabajo realizado. Solemos decir que con el trabajo que damos a personas que se encuentran quizás en una situación económica un poco difícil, les estamos ayudando, olvidando que también ellos, con su labor, nos ayudan, porque nos dan algo bueno para nuestras vidas. Los hijos, sobre todo los preadolescentes y los adolescentes, están atentos a este tipo de conducta de los padres y con ellas van construyendo una concepción de trabajo que no es la cristiana, ya que perciben la relación laboral como un vínculo donde se prioriza lo económico y en donde una parte saca ventaja de la otra parte. Ello contradice las enseñanzas de la Iglesia, ya que se le da importancia al aspecto objetivo material del trabajo por sobre el aspecto subjetivo, y le estamos transmitiendo a los hijos una concepción de trabajo poco dignificante y deshumanizada. Si nosotros como padres damos testimonio, ejemplo de una justa relación de trabajo, estamos educando a nuestros hijos para que en el futuro sean patrones justos y también trabajadores que reconozcan el valor que tiene el trabajo. El hecho de no menospreciar el trabajo lleva también a valorar el trabajo doméstico. El trabajo doméstico es un instrumento de ejemplo concreto y de preparación para el mundo del trabajo. Es la primera experiencia laboral, la primera pasantía laboral que pueden tener nuestros hijos. Y con la práctica, el trabajo doméstico, pueden los hijos conocer qué implica trabajar. En el trabajo doméstico confluyen dos elementos presentes en todo trabajo: el esfuerzo, que en este caso por lo general es mínimo, y la gratificación, porque al hacer una buena labor, por más sencilla que sea, ello no es grato, nos pone bien. Y quizás también al hacer esa labor ponemos en práctica algunas habilidades, algunas cualidades que permiten también mejorar nuestra acción cotidiana. La gratificación debemos tener en cuenta no es solo personal, porque el resultado del trabajo, en este caso del trabajo doméstico, beneficia no solo a quien lo realiza, sino también al resto de los integrantes de la familia. El trabajo que realiza la familia dentro del hogar, si bien no se remunera en dinero, tiene también un importante valor económico. Las Naciones Unidas, la Organización de las Naciones Unidas, manifiesta que el trabajo doméstico representa entre el 10 y el 39% del Producto Bruto Interno. Es decir, tiene también una trascendencia económica. El trabajo doméstico es una oportunidad cercana y muy efectiva que tenemos los padres de promover el gusto por el trabajo, para contagiarles la laboriosidad a nuestros hijos. Podemos utilizarlo al trabajo doméstico como ejemplo o como instrumento de práctica constante. ¿Quién no disfruta de una mesa bien puesta? ¿Quién no disfruta de una cama tendida con sábanas limpias? ¿Quién no disfruta de un ambiente ordenado, pulcro, de un patio, de un balcón con plantas, con flores, de una comida caliente al volver del hogar, de encontrar la heladera con botella de agua fresquita cuando tenemos sed? Este tipo de actividades inclusive pueden ser gratificantes para quien las realiza. Por ejemplo, a mi nena le agrada mucho poner la mesa, por lo tanto esa es su tarea cotidiana, su trabajo cotidiano aquí en el hogar, el poner la mesa. Incluso ella tiene como una habilidad en elegir, en combinar los colores de la vajilla, que hace que visualmente sea muy grato
ese orden de vajilla, esa puesta de la mesa que ella realiza. Hay chicos, hay niños que les gusta mucho realizar los trabajos de jardinería, hay otros que les gusta colaborar en la preparación de comidas. Como padres debemos estar atentos a estas cositas, a estos trabajos que les gusta y motivar y vigilar para que se conviertan en tareas habituales y no en meras tareas ocasionales. Desde los más chicos a los más grandes, varones y mujeres, disfrutamos de estas pequeñas situaciones cotidianas que se generan por acciones de uno o varios integrantes de la familia, y son las acciones de trabajo doméstico, que podemos realizar todos los integrantes de la familia sin distinción de sexo. Quizás este tiempo de aislamiento ha sido una oportunidad para revalorizar el trabajo doméstico como experiencia comunitaria y de preparación para el mundo del trabajo, de preparación también para la vida adulta. Pienso en aquellos jóvenes adolescentes que al terminar la secundaria deben mudarse de ciudad para continuar los estudios superiores o porque consiguen un trabajo en otra ciudad y se sienten frustrados, deprimidos, angustiados, tristes por no saber hacer las tareas domésticas o porque las menospreciaron o porque menosprecian esas tareas. Y todo ello puede afectar la salud, el buen vivir de los mismos, como así también el rendimiento, tanto en el estudio y en el trabajo. Qué provechoso es que todos los integrantes de la familia colaboremos con los trabajos del hogar. Ello contribuye a democratizar la familia, a que vivamos en una verdadera común unión, favoreciendo el reparto equitativo de cargas, de responsabilidades y de tareas. Muchas veces, sobre todo a las mamás, nos cuesta esto del reparto equitativo de tareas y nos sobrecargamos de tareas domésticas, pensando que de esta manera les estamos haciendo un bien al resto de la familia y lo que realmente hacemos es quitarle una experiencia vital, un disfrute, una posibilidad de aprendizaje y de común unión al resto de los integrantes de la familia. A las mujeres nos cuesta delegar en los hijos o en el otro cónyuge las tareas domésticas, a veces por un exceso de perfección. Nosotros hacemos la cama de manera perfecta, los otros más o menos. La sábana de abajo no queda con pliegues, a los otros sí les queda con pliegues. O bien por un exceso de protección. Lo dejo al nene que siga disfrutando, jugando, mirando tele, que hoy tuvo mucha tarea y yo me encargo de poner la mesa. Tenemos que revertir las mamás esta situación, por el bien de la familia y también por el bien de nuestros hijos. En la actualidad, la mayoría de ambos cónyuges trabajan fuera del hogar, por lo que no hay excusa para que todos contribuyamos a las tareas domésticas. Y si los hijos ven que ambos cónyuges comparten el hacerlo doméstico, van a naturalizar el trabajo colaborativo de los padres y se les va a despertar el interés por colaborar ellos también. Un ejercicio que podemos hacer en familia para constatar si hay o no reparto equitativo de tareas es hacer un listado, una ficha, en principio un listado con todas aquellas actividades domésticas que se realizan a lo largo del día. Por ejemplo, cocinar, limpiar la casa, preparar la mochila para el cole, recoger la ropa del tendedero, conducir el auto familiar, etc. E ir señalando quién lo hace, si el papá, la mamá, si ambos, si los hijos. Es una forma de pensar en todas las tareas que se hacen en la casa a lo largo del día y también identificar quién las hace para así, de esa manera, reflexionar y darnos cuenta si hay alguno de los integrantes de la familia que se está sobrecargando o no con ellas. El trabajo doméstico colaborativo, en el que participan todos los integrantes de la familia, es un ejemplo concreto de aplicación de principios de la doctrina social de la Iglesia, como lo son el principio de la subsidiariedad, el principio de la participación, de la solidaridad y del bien común. El principio de la subsidiariedad nos dice que lo que yo puedo hacer por mí mismo, en orden a mi propio bien y al bien de los demás,
debo hacerlo sin esperar que otros lo hagan por mí. Por ejemplo, cuando acabé el agua de la botella y lleno la botella y la coloco nuevamente en la ladera y no vuelvo a colocar la botella vacía en la ladera y no la dejo a la botella vacía sobre la mesada esperando que otro integrante de la familia la llene, entre comillas, esperando que mamá la llene, estoy aplicando en mi vida concreta el principio de subsidiariedad. Lo que yo puedo hacer por mí mismo, debo hacerlo sin esperar que otros lo hagan por mí. Otro ejemplo de aplicación del principio de subsidiariedad en la vida familiar es justamente, y que prepara también y educa al trabajo, es una actividad que incluso hoy con el aislamiento se ha tornado central en la familia, y es el que los chicos hagan las tareas escolares por sí mismos. Tradicionalmente se dice que el trabajo de los niños es estudiar, porque como en el trabajo, estudiar implica esfuerzo, pero también una gratificación por los logros alcanzados. A la mayoría de los niños les cuesta sentarse a hacer las tareas, pero a todos los niños les gusta que su señorita les diga que hizo un buen trabajo, que valore el esfuerzo que han realizado. Qué importante es que los padres generemos las condiciones para que los chicos disfruten hacer la tarea y que ellos sean los protagonistas del cumplimiento de este pequeño deber o trabajo. Hay que dejar que los niños se equivoquen, hay que permitirles el error, porque el error es también aprendizaje y porque el error es también humano y debemos aprender a asumir los errores y a tratar de arreglar las cosas. Porque cuando seamos grandes, en el trabajo también vamos a cometer errores y esos errores no deben de frustrarnos, sino que podemos sacar de ellos nuevas experiencias y aprendizajes. Por aplicación del principio de subsidiariedad, al momento de hacer la tarea, los padres podemos dar una orientación, un consejo, pero no debemos hacer la tarea de nuestros hijos. Hace poco leí una nota periodística que decía que durante el aislamiento hay muchísimos padres que hacen las tareas de sus hijos. Y pienso que quizás esto se deba no tanto a que los niños no entiendan las consignas de la seño, sino más bien a que como padres no tenemos la suficiente paciencia y ganas de motivarles el hábito cotidiano de hacer la tarea, de transmitirles con nuestras palabras y gestos que el hacer la tarea es un momento que puede ser muy grato y no una mera imposición cansadora. Que el hijo, cuando hace la tarea, y los padres, cuando los acompañamos, no estamos perdiendo tiempo. Ahora me voy a referir a otra de las tareas prioritarias que también tiene la familia, que es la tarea de socialización, y cómo ella prepara también para el mundo del trabajo. Juan Pablo II, en la encíclica Centesimus Annus, afirma que hoy principalmente el trabajar es trabajar con otros y trabajar para otros. Es un hacer algo para alguien, es decir, el trabajo tiene una profunda dimensión social. El trabajo es ocasión de diálogo con el otro, de encuentro. También en el trabajo se promueve la cultura del encuentro. Como padres, cumplimos con las tareas de socialización de los hijos y de preparación para el trabajo cuando promovemos con acciones concretas, con ejemplos concretos, como hacíamos referencia anteriormente, en casa el diálogo, la participación, el encuentro. El Papa Francisco, en Amoris Laetitia, dice que dialogar implica desarrollar el hábito de dar importancia real al otro. Se trata de valorar su persona, de reconocer que tiene derecho a existir, a pensar de manera autónoma y a ser feliz. Nunca hay que restarle importancia a lo que diga o reclame, aunque sea necesario expresar el propio punto de vista. Subyace aquí la convicción de que todos tienen algo que aportar, porque tienen otra experiencia de vida, porque miran desde otro punto de vista, porque han desarrollado otras preocupaciones y tienen otras habilidades e intuiciones. Si en la familia los hijos tienen la experiencia, la práctica de dialogar,
también lo podrán hacer fuera del hogar. Se les va a simplificar muchísimo cuando ingresen a un ámbito laboral, adaptarse al resto de los compañeros y fácilmente podrán trabajar en equipo. Van a saber ser parte de la comunidad laboral, van a fomentar esa comunidad laboral, disfrutando de la amistad laboral, del entorno laboral. Si saben dialogar, si están predispuestos a participar y a encontrarse con el otro, no van a ser esos trabajadores grises, malhumorados, tristes, ensimismados, individualistas, frustrados. Bueno, a través de estas líneas de reflexión, mi intención fue generarles ciertos motivos o ciertos lineamientos para que ustedes también reflexionen y puedan aplicar las conclusiones que saquen de esas reflexiones en la vida concreta. Por último, simplemente quiero compartir con ustedes unas palabras del Papa Juan Pablo II, también que manifestó en una encíclica, en donde se pone de manifiesto la influencia que existe entre la familia y el mundo del trabajo, en la función esencial que cumple la familia a través del accionar, del actuar, del hablar ejemplificativo de los padres en la formación de trabajadores, en la formación de un estilo de vida laborioso para los hijos. En Centesimus Annus, Juan Pablo II señala: para superar la mentalidad individualista, hoy día tan difundida, se requiere un compromiso concreto de solidaridad y caridad, que comienza dentro de la familia con la mutua ayuda de los esposos y luego con las atenciones que las generaciones se prestan entre sí. De este modo, la familia se cualifica como comunidad de trabajo y como comunidad de solidaridad. Espero que estas reflexiones les sean de provecho para ustedes y para sus familias. Que Dios bendiga a nuestras familias. Muchas gracias por la atención.